Hola, muy buenas tardes a todos, se les saluda. Un gusto para mí acompañarles en este ratico. Gracias por conectarse. Le pueden ir pasando a sus colegas la invitación para que también se unan. Mientras tanto, damos unos minuticos, pueden ir colocando sus nombres y de dónde me están acompañando para saludarles. Buenas tardes, Adri desde Argentina, Barcelona, Venezuela. Hoy está de cumpleaños uno de nuestros más fieles acompañantes de nuestro grupo de trabajo, el licenciado José Arriechi. Desde esta parte del mundo le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos, porque pues nos merecemos todo lo mejor del mundo. Un día para disfrutarlo y también para agradecer a nuestros padres por la vida. Yo le digo a mi hijo que cuando él está de cumpleaños, yo también lo estoy. Hospital Multimédica de México, bienvenida. Bienvenida Adriana desde Perú. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Perú, México, Argentina, Venezuela. ¿Desde dónde más me están acompañando esta tarde? A veces uno trata de buscar un horario en el que todos se puedan conectar y es algo complicado porque tenemos diferentes horarios de trabajo y también la disponibilidad de cada uno de nosotros. Pero es gratificante ver la cantidad de personas que están conectadas ahorita. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, allí les coloqué... ya vamos a fijar el comentario. El tema que vamos a estar tocando hoy. Y como siempre les decimos, para nosotros la promesa hay que cumplirla. La semana pasada estuvimos preguntando o colocamos una pregunta en referencia a cada cuánto tiempo se realizaba el recambio de las incubadoras. Gracias a Dios no hubo polémica, más o menos las respuestas estuvieron en la misma línea. Sin embargo, la pregunta se generó de una colega que estaba buscando evidencia científica para poder recomendar o hacer un proceso de recambio de incubadoras dentro de su unidad de atención. Entonces, cada vez que aparezca una pregunta de este tipo, la vamos a estar colocando para que ustedes opinen qué hacen, bajo qué condición seguían, cuáles son los factores importantes que hay que tener en cuenta para este tema. Y los comentarios a modo de estadística general fueron entre 3, 5 y 7 días. Y hay algunas unidades de atención que no tienen posibilidad de recambio de incubadoras porque no tienen una adicional en donde hospitalizar al recién nacido mientras la incubadora en donde se recibió pasa el proceso de limpieza, desinfección y esterilización. Anteriormente habíamos estado conversando de quién era la responsabilidad de la limpieza de la incubadora. Siempre vamos a decir lo mismo, la responsabilidad es del enfermero o de la enfermera, excepto en aquellos lugares en donde haya un personal especializado para este proceso. En Uruguay tenemos entendido y recibimos un video también de que hay personal de limpieza entrenado solamente para el manejo de limpieza, desinfección y esterilización de las incubadoras. Y esto es muy bueno porque es una ayuda para todos nosotros que aparte de las horas de trabajo con un paciente crítico debemos dedicarle tiempo también a ese proceso. Entonces, cuando hablamos de recambio de incubadoras, este es un tema que a mí me encanta, se los dije en el video que les puse en las historias, me encanta, me apasiona hablar de las incubadoras, me encanta
buscar evidencia científica, porque yo le puedo decir, yo Rosana Sánchez, enfermera, especialista, neonatólogo, con 23 años de experiencia como enfermera, desde que me hice auxiliar hasta que me hice especialista, que trabajó en sala de partos, que trabajó en una unidad de cuidados intermedios e intensivos, yo le pudiera decir, pues recámbiala cada 5 días. Pero ¿bajo qué evidencia científica yo le recomiendo a usted que realice el recambio de la incubadora en ese tiempo? Entonces, en eso es en lo que debemos fijarnos. Yo les puedo decir ahorita, recámbienla en 5 días. Y ustedes tienen que salir a buscar, bueno, pero si no me muestra evidencia científica, ¿por qué la licenciada me está recomendando cambiarla cada 5 días? ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta que los seres vivos, en especial el hombre, nos vemos afectados por diversos microorganismos que se encuentran alrededor, bacterias, levaduras, etcétera, que en muchas ocasiones suelen ser patógenos. En el caso del recién nacidos, hay bacterias propias de la piel que van a pasar al torrente sanguíneo una vez nosotros hagamos un procedimiento en él que sea invasivo. Una colocación de sondas, un catéter periférico, un catéter central, una intubación endotraqueal, una intervención quirúrgica. Todo esto va a hacer que nosotros rompamos esa barrera para ingresar microorganismos si no cumplimos con las técnicas adecuadas de asepsia y antisepsia. O que nosotros hagamos este procedimiento bien, pero el lavado de manos no fue adecuado. Y nos dicen, este tema es como el lavado de manos. Usted sabe que tiene que lavarse las manos, usted sabe cuál es el procedimiento para lavarnos las manos. Hasta hay una canción que nos dice cómo nos vamos a lavar las manos y todavía hay profesionales de la salud que llegan, meten las manos al grifo, hacen una frotación, se colocan el jabón, siguen frotando, no hacen el procedimiento adecuado, se secan, se ponen guantes y al procedimiento. Y eso no es ni el tiempo ni la manera adecuada de hacer el lavado de manos. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos patógenos? Pues identificarlos rápidamente con el fin de aplicar un tratamiento, en el caso de que los haya. Cuando hablamos de recambio de incubadoras, la incubadora es el microambiente, la incubadora es la unidad del paciente. Debemos empezar por el macroambiente. ¿Qué hay en el ambiente que me puede contaminar a través de todo lo que está alrededor de la unidad del paciente y de las manos del personal que trabaja con el recién nacido, la incubadora? Y por supuesto, al contaminar la incubadora, contaminamos al recién nacido. Razón por la cual debemos realizar un recambio cada cierto tiempo. Entonces, yo no le puedo decir a usted cada 3, 5, 7 días, a pesar de que está escrito y de que aún no hay consenso, que se debe realizar entre 5 y 7 días. ¿Por qué? Usted debe evaluar cuál es la condición del macroambiente de la institución hospitalaria en donde usted labora. ¿Qué quiero decir con esto? Que se debe realizar un estudio del macroambiente, o sea, de la UCIN, en donde usted labora, que se debe realizar un estudio microbiológico de las manos y las mucosas, nariz y boca del personal que labora en la unidad, y el tiempo para esto lo especificará el grupo de control de infecciones. Que se debe realizar un estudio microbiológico de las incubadoras al egresar al paciente y después del proceso de limpieza, desinfección y esterilización. Si yo cumplo con estos pasos, yo debo conocer cuál es el patógeno más común en mi servicio, porque tal vez en mi servicio haya un crecimiento de salmonela, pero en su servicio haya un crecimiento de pseudomonas porque tuvimos un paciente complicado que estaba contaminado con pseudomonas y por lo tanto hubo crecimiento de pseudomonas en el servicio también, en el macroambiente. Esto se realiza con unas placas que se colocan en la pared de la unidad y allí se nos va
a reportar cuál es el crecimiento bacteriano. Entonces, que nosotros hagamos unas preguntas y nos digan cada 3, 5, 7 días, pues eso se lo puede decir cualquiera que trabaje en un USIN. ¿Por qué? Y me disculpa el que se sienta aludido por este comentario, pero a veces lo que hacemos es repetir como loros y actuar como robots. Cuando yo tengo estos datos, yo estoy más seguro de cómo debo proteger al recién nacido, aunque hay medidas universales contra estos patógenos y qué voy a utilizar para barrerlos del macroambiente. Entonces esa es la primera pregunta, o las 3 primeras preguntas, porque les hice 3. Estudio microbiológico del macroambiente, estudio de manos, uñas y mucosas del personal. Ustedes me pueden responder allí en qué momento desde que ustedes están trabajando en USIN les hicieron una prueba de ese tipo. Y el estudio de las incubadoras. Después de esto, nosotros debemos preguntarnos o responder, mejor dicho, cada cuánto tiempo se limpia, se desinfecta y se esteriliza la USIN en donde usted tiene la hospitalización de sus pacientes. Aquí les cuento una experiencia. Cuando yo estaba terminando mi preparación de un año, se hacía un año porque era a dedicación exclusiva. Cuando estuve estudiando para auxiliar de enfermería, voy a hacer unas pasantías a una clínica privada en mi ciudad, y todos los domingos, que era cuando en la mañana pues no se atendían electivas para quirófano, sino solamente estrictas emergencias, y pues era lo que se manejaba comúnmente. Entonces a las 7 de la mañana estaba todo el mundo vestido y preparado para lavar el quirófano. Y no era un quirófano, eran 3 quirófanos. Y éramos 5 enfermeras, entre las profesionales que en ese tiempo estudiaban en una escuela como, se me fue la palabra, internas, estudiaban enfermería de esa manera y eran las profesionales de enfermería. Estamos hablando por allá hace como aproximadamente unos 23 años, 25 años, y las auxiliares. Entonces se lavaba el quirófano, se limpiaban los equipos, se limpiaban las máquinas de anestesia, se verificaba la esterilización de los equipos quirúrgicos, del material quirúrgico, y todo quedaba perfecto para recibir a un paciente. ¿Qué pasa en neonatología? En neonatología, ¿cada cuánto tiempo se lava el servicio? Porque el arrastre no es solamente de lo que está en el piso, es el arrastre de lo que está en techos, en paredes, en mesas, en mesones, en estantes, todo lo que se encuentre dentro del macroambiente. Aquí hay un tema importante de preguntarse, y es que si los filtros de aire tienen la modalidad de filtro EPA. Hay menos probabilidad de que el ambiente esté contaminado porque constantemente ese filtro está absorbiendo todo la materia orgánica e inorgánica hacia el filtro. Pero si no tenemos eso, pues hay que hacer el proceso de lavado de las unidades con la recomendación que les tenga su equipo de control de infecciones. Porque yo les pudiera decir una vez a la semana, pero en el estudio microbiológico tenemos un milagro y no se nos está reportando crecimiento bacteriano. Pero en otros tenemos hasta 3 microorganismos rondando en el macroambiente. Entonces, según eso, el control de infecciones debe definir cada cuánto tiempo se va a realizar el lavado del servicio. Si tenemos los filtros, pues la cosa es menos complicada. Estamos claros que el recién nacido prematuro o el recién nacido a término crítico es más susceptible de cualquier proceso infeccioso. En eso estamos claros. Entonces, la pregunta, repito, de cada cuánto tiempo yo voy a hacer el recambio de incubadora va más allá de que yo te pueda decir 3, 5 y 7 días. Ya les mencioné anteriormente por qué. ¿Qué me dice la evidencia científica? Son artículos de revisión en donde hay recomendaciones de un protocolo. Pero una evidencia científica que me diga
que se realizó la prueba microbiológica que les acabo de mencionar, del macroambiente, del personal, de las incubadoras, que el crecimiento que la recomendación del grupo de infectología es tal, ahí tienen un estudio en sus manos para realizar a las personas que tienen la oportunidad de hacer investigación. Entonces, ¿cómo minimizamos la contaminación de estos equipos para evitar contaminar a los recién nacidos que se encuentran allí dentro? Es la pregunta y la razón por la cual yo debo tratar de realizar el recambio de los equipos. Hasta que el recién nacido, escúchese bien, fíjense en esto, fíjense en los pequeños detalles. A nosotros siempre nos habían dicho que la neonatología es el arte de los pequeños detalles. Y para mí, ese concepto está perfecto porque debemos tener un ojo clínico tan perfecto para saber qué pasa o qué puede pasar con un recién nacido hospitalizado. Entonces, la neonatología para mí es el arte de los pequeños detalles y de los grandes observadores. Porque si usted no es un gran observador, si usted no está capacitado en conocer una clínica o un paciente, pues no se va a dar cuenta de esos pequeños detalles. Entonces, agrandamos la frase, especificamos mejor y empezamos a observar más esos detalles que nos pueden llevar a tomar acciones para disminuir esos procesos infecciosos. Entonces, si nosotros nos vamos al proceso fisiológico, nos damos cuenta de que un recién nacido pretérmino, y escuchen esto es muy interesante, cuando hablamos de fisiología y hablamos de histología, tiene un desarrollo epidérmico completo a las 34 semanas de edad gestacional. O sea que si tenemos un recién nacido por debajo de esta edad gestacional, no vamos a tener esa barrera epidérmica madura. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que se infecte. Entonces, por eso debemos estar haciendo recambio de los equipos. Yo les pregunto, ya les hice una pregunta y no vi ninguna respuesta. Recuérdense que me encantan los live que son interactivos, en donde no es un monólogo, en donde ustedes también pueden opinar, pueden comentar, pueden preguntar y todos somos felices. Hay un artículo de revisión que menciona, está en Fundasamin y lo pueden buscar, en donde el artículo habla del microclima, de la humedad, en donde dice que la primera semana de hospitalización del recién nacido se deben manejar estrictamente las técnicas asépticas. O sea que para usted manipular a ese recién nacido durante esa primera semana de vida, usted tiene que vestirse como que si va a operar un paciente o como si va a hacer un procedimiento en donde vamos a ingresar a un acceso central. Esto quiere decir gorro, mascarilla, bata, lavado de manos, guantes estériles. Yo les pregunto, ¿eso se mantiene durante la primera semana de vida? Pero me dicen la primera semana de vida y resulta que el recién nacido tiene 29 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, no hay barrera epidérmica. Es más susceptible que cualquier otro recién nacido a que ingrese un microorganismo a través de su piel. Entonces, ¿cuánto tiempo me debo mantener yo con una técnica estéril de manipulación a ese recién nacido? Respeto la parte estéril y la parte contaminada de la incubadora por los orificios de la tapa central por donde introduzco mis manos. Eso tiene las fundas para que cuando yo introduzca la mano no haya nada que pueda ingresar aparte de mis manos para hacer la manipulación del recién nacido en el cuidado que sea. Entonces, cuando tú lees esas cosas, pues por lo menos yo, y yo sé que el licenciado Johnny también empezamos y preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empezamos un live con un tema, o sea, con un título
tan sencillo como recambio de incubadora, y fíjense de todo lo que les he conversado hasta ahora. Se dice que esta maduración en estos bebés requieren tiempo. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque están críticos y porque son más susceptibles. Entonces, ¿cada cuánto tiempo usted recambia la incubadora? Pues hay que evaluar absolutamente todo de lo que les he hablado hasta aquí y apenas vamos por la mitad. Debemos mantener en lo posible la esterilidad de ese equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una limpieza diaria, con una limpieza por turno, con un recambio de la incubadora si se ensució con sangre, con secreción, con orina, con popó. Cualquier cosa que se derrame dentro del equipo tal vez no requiera solamente una limpieza, tal vez requiera un cambio. Y para eso nosotros debemos contar con incubadoras de recambio. Cuando se va a hacer la organización de una unidad de cuidados intensivos neonatales, nosotros debemos tener, para una capacidad de 13 cupos, debemos tener 13 incubadoras adicionales que me permitan hacer un recambio inmediato en el momento en el que se contamine el equipo por la condición que sea. Y si no sucede nada de esto, la limpieza diaria, pero también el recambio máximo cada 7 días. Las incubadoras, la recomendación para manejar el microclima es un ambiente térmico neutro con humedad, que no es válido solamente para los recién nacidos prematuros para disminuir las pérdidas insensibles de agua, sino que es válido también para los recién nacidos a término, porque ningún ser humano debe estar sometido a un calor seco. En cualquier sitio en donde nosotros nos encontremos hay humedad. Entonces, porque el recién nacido lo vamos a introducir en una incubadora sin humedad, bueno, esto tiene que ver con microclima, pero también es importante porque nosotros, cuando tenemos humedad, nosotros colocamos agua dentro del receptáculo, y esto también se debe manejar estéril, con esterilidad. Y esto es crítico. El sistema de infusión, si lo tenemos con un sistema de infusión de agua estéril, que solamente tenemos que abrir el regulador de goteo para que caiga el agua en el receptáculo cada 24 horas o el tiempo recomendado que tenga la incubadora que usted tiene en su CINI. Espero que para eso hayan leído el manual. Entonces, ese set de infusión se debe mantener con una gasa impregnada en un antiséptico entre utilización y utilización hasta que se termine la bolsa. Si lo vamos a hacer porque nos llega el agua estéril en jarras, entonces el embudo que vayamos a utilizar para colocar el agua estéril debe estar estéril. No puedo utilizar un embudo para todas las incubadoras. Esto es un tema crítico. La incubadora no se contamina por sí sola, la contaminamos nosotros con la manipulación. Así como también el recién nacido, cada recién nacido en su unidad de atención debe tener un estetoscopio para él solo. La limpieza de los cables del monitor, la limpieza o la colocación de antisépticos en los set de infusión, en donde están los conectores. O sea, el set de infusión se conecta a la llave de 3 vías o se conecta directamente al catéter, que por supuesto eso no lo hay. El conector de la bomba de infusión de medicamentos que se conecta al catéter. Todas esas uniones que están por fuera de la incubadora necesitan que se protejan. Entonces, fíjense todo lo que se conversa de una palabra tan sencilla como es recambio de incubadoras para prevenir la infección asociada al cuidador de salud. Entonces, les decía que la limpieza diaria. ¿Qué usamos? Mientras ustedes me responden allí qué usan, yo voy a leer algunos comentarios que dejaron por aquí. Gracias, gracias, gracias.
La primera semana de internación a aquellos recién nacidos mayores de 34 semanas, mayores de 34. Cuando usted vea vernicacioso en el recién nacido, que es una sustancia que vamos a ver ya en el recién nacido a término, después de las 36 semanas de edad gestacional, usted los procedimientos de manera estéril, porque ya tienen barrera epidérmica, aparte de que el vernicacioso es una barrera que también ayuda a que no entren contaminantes a la piel. Si no se lo quitamos, porque si se lo quitamos, pues pobre bebé. Estamos hablando de los recién nacidos pretérminos extremos de muy bajo peso, por debajo de las 30 semanas, por debajo de 1 kilo. Mientras se mantenga la humedad, se mantiene la esterilidad. Perfecto. Claudio, ¿cuál es tu pregunta? No, ¿me puedes colocar allí, por favor? ¿Qué te sorprendió tanto? Se cambia la incubadora luego 1 semana por una incubadora común. ¿Cómo por una incubadora común? Pues recuérdense que tenemos incubadoras para cuidados críticos, incubadoras para cuidados intermedios y incubadoras para cuidados mínimos. Cuando se suspende la humedad, se mantiene una manipulación con técnica estéril. Pues cuando se ingresa, desde que se ingresa al paciente en las condiciones que ya les mencioné, peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, jabón enzimático para el aseo de las superficies. Ah, sí, pues así es, Claudio. Acá en San Juan usamos cuaternario para la parte de afuera de la incubadora y agua estéril para la limpieza interior. Alcohol al 70%. Escúchenme algo. La limpieza de la incubadora, si yo la voy a hacer con jabón enzimático, que sea un jabón de poca espuma, el recién nacido debe estar afuera. ¿Por qué? Porque tal vez este jabón enzimático, yo ya les voy a mencionar ciertos componentes que traen estos jabones o que traen los amonios cuaternarios de 4ª y 5ª generación que pueden ser tóxicos para ellos. Y de esto sí hay estudios. Muchas veces han hecho estudios de qué se queda impregnada la incubadora en algunas partes que puede ser tóxico para los recién nacidos. Entonces, ¿cuándo vamos a aprovechar de hacer esta limpieza diaria? Cuando ya el recién nacido tiene estabilidad hemodinámica y pasa al programa canguro, o en aquellas unidades en donde se puede colocar al paciente al pecho de sus padres. Entonces en ese momento yo, si está sucia, pudiera limpiarla. Los filtros, ¿cada cuántos días se cambian? La caja donde va el agua para la incubadora de humedad, ¿se limpia? Sí, cuando salimos de la hospitalización de un paciente, porque generalmente esto no sale hacia afuera, sino que es algo interno. Hay algunas recomendaciones y es válido, pero vamos a hablar primero de 2 términos. Primero, la limpieza es igual a higiene. Limpieza de qué? De los cables, de las líneas de infusión que hay que proteger, de las conexiones, de los circuitos de ventilación. Recordemos que la limpieza hace referencia a un proceso que remueve materia orgánica e inorgánica. ¿De dónde? De las superficies. Y elimina suciedad visible de las mismas. Por eso nosotros debemos hacer una limpieza. ¿Con qué las vamos a hacer? Recomendación: jabón enzimático baja espuma. Y después retirar con agua estéril, con un paño que no suelte, que no sea poroso ni que suelte, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra de la mente. De esos paños que cuando uno los usa sueltan como burucitas, le decimos nosotros en el país, y entonces en vez de limpiar nos va a ensuciar el equipo. O también se pueden utilizar de esas servilletas que son absorbentes y las podemos mandar a esterilizar
también las compresas. Esto para el proceso de limpieza. Hay algunos equipos que se manchan con las pelusas. Gracias, Johnny. Que se manchan con el uso del alcohol. Entonces, el alcohol lo podemos utilizar como antiséptico, pero también lo podemos utilizar para desinfectar. Está recomendado al 70% para las superficies. Una limpieza adecuada en los hospitales es tan importante, no solamente por el efecto estético, que pues debemos ver que todo esté limpio, sino también para reducir la carga microbiana de esta superficie. A diferencia de la desinfección, que ya es para eliminar microorganismos. Ahora sí, todos me dicen pelusa. Esa era la palabra que estaba buscando en mi mente. Entonces, tenemos que hablar de los factores que van a alterar la limpieza. Solo limpieza. Escúchenlo, anótenlo, compártanlo. Se los voy a hacer en un post. Cuando tenga chance se los hago. Para que ustedes lo tengan y lo compartan. Aunque a veces uno hace post y hace live y se esmera y estudia todo un día pues buscando ver si hay evidencia científica actual del tema del que vayamos a conversar. Y entonces ustedes se retiran y ni siquiera nos regalan un corazoncito. Eso no se hace, eso no tiene perdón de Dios. Entonces escuchen. Factores que alteran la limpieza. Primero, estándares científicos. ¿Cuál es la evidencia científica del tema? Permítanme parar aquí un videito que me está distrayendo. ¿Hay evidencia científica? No la hay. Nos reunimos, la buscamos, lo analizamos, lo discutimos, llegamos a una conclusión, hacemos un protocolo en base a la evidencia científica. 2. Responsabilidad y capacitación del personal. Pues yo estudié enfermería, me asignaron a neonatología, un área crítica en donde se necesita personal especializado. Yo no estaba especializada. Como siempre he sido muy curiosa, empecé a comprar libros. En ese tiempo no existían de neonatología, existían de pediatría. Igualmente los compraba y los leía. Pero a veces, si nos mandan en esas condiciones a un servicio, hay que estudiar. ¿Sí? Y después que te especializas, durante la especialización te das cuenta de que debes estudiar todos los días del mundo. Porque la neonatología es cambiante en evidencia científica. Tal vez hoy nos están diciendo que ya no debemos aspirar a un recién nacido impregnado de meconio, pero dentro de 3 meses aparece otra evidencia científica en donde dice que sí hay que aspirarlo. Después nos puede aparecer otra evidencia científica en donde nos dicen que le demos presión positiva de una vez para recuperar la respiración, y después nos diga otro que no, que hay que aspirar y después aplicar la presión positiva. Entonces la evidencia científica es cambiante y por lo tanto debemos estar estudiando. Y eso es responsabilidad de quién, responsabilidad nuestra y responsabilidad de la institución. Entonces, si la institución no me capacita, yo tengo que buscar capacitarme con un grupo, una sociedad, profesionales que realmente estén calificados para la docencia y que tengan la experiencia necesaria, porque un post en Instagram lo puede hacer cualquiera. Que diga que es especialista, copiar, pegar y ya yo puse el post y listo. Pero ¿dónde está la experiencia de esa persona? Eso es importante. Tercero, la flora que crece en la unidad de su institución, que puede ser en el macroambiente de la UCIN y hospitalaria también, porque tenemos pacientes que se trasladan de quirófano a UCIN, los pacientes que se trasladan de sala de parto a UCIN, si el paciente fue por parto vaginal, si fue por cesárea, todo cambia. Cuarto, ¿qué producto utilizamos? Y quinto, el mantenimiento y el cuidado de los equipos. Entonces, fíjense todo lo que debemos tener en cuenta para que nosotros podamos no alterar un proceso de limpieza.
¿Qué usamos? El desinfectante que esté aprobado por el ente nacional, obviamente, o valga la redundancia, de su país. Porque tal vez en Argentina tengan jabones enzimáticos de una marca diferente a lo que tenemos en Venezuela, o a lo que tenemos en Colombia, o a lo que tenemos en México. O si aún todavía no hay regulado por el ente nacional de su país que esté autorizado por la FDA. Ojo, la clorhexidina, que lo mencionaron por allí en una de las preguntas que realizamos, es un antiséptico para utilizar en la piel, no para utilizar en los equipos. El alcohol está mencionado dentro de los manuales de la Dreyer, tanto de la Babyleos TN500 como de la Kaleo, lo mencionan para la limpieza al 70% como desinfectante y retirar con agua estéril. Y lo otro es el jabón de baja espuma. ¿Cuál? El que ustedes tengan. El antiséptico, por supuesto, ya utilizando el alcohol como antiséptico, recuérdense que puede producir quemaduras en el recién nacido prematuro. Por eso está de segunda recomendación, antes de él está la clorhexidina. Pero hablando de limpieza y desinfección, lo podemos utilizar al 70%. El alcohol no deja residuos tóxicos, se evapora rápidamente. Entonces, ¿qué está vigente? Las sustancias que contengan alcohol y que contengan clorados. En alguna oportunidad pudimos observar que como recomendaban un jabón de baja espuma, utilizaban el champú Johnson para la limpieza diaria de las incubadoras. ¿Está recomendado sí o no? ¿Solo limpieza para eliminar residuos? Tal vez. ¿Evidencia científica que lo apruebe? No. Y como desinfectante el alcohol se puede utilizar en áreas pequeñas. ¿Por qué? Porque es volátil y es inflamable. Entonces, anoten lo segundo. ¿Qué características debe tener el agente líquido que nosotros utilicemos para la limpieza de las incubadoras? Recuérdense que la limpieza puede ser interna si nosotros por alguna condición ensuciamos la incubadora y no tenemos cómo hacer el recambio, porque la incubadora por dentro no se debe ensuciar con nada. La limpieza durante la hospitalización del paciente debe ser por fuera, y si necesitamos hacerla por dentro, el paciente debe estar fuera o hacer el recambio. ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Qué nos dicen los manuales? Repito, que el agente debe estar autorizado en su país, que debe tener condición bactericida, levaducida y virucida. Si tienen estas tres condiciones, lo podemos utilizar en nuestros pacientes. No usar productos que contengan formaldehído o amoníaco. ¿Por qué? Porque son tóxicos para el recién nacido. Anteriormente nosotros utilizábamos uno de marca Sidex, que estaba en casi todos los países y era tóxico hasta para nosotros, utilizando mascarilla. Imagínese usted. Sí, el alcohol se dice que daña el acrílico de la incubadora. Beatriz, tienes toda la razón del mundo. Pero te cuento que en países de bajos ingresos, en donde estos agentes enzimáticos no llegan, el alcohol es una buena solución. Y no todos los acrílicos se manchan con alcohol. Hay que ver cuál. Entonces, ¿qué clase de ingrediente activo yo puedo utilizar? Un agente que libere cloro, un agente que libere oxígeno, o compuestos de amonio cuaternario de cuarta y quinta generación. Les menciono agente que libere cloro, y los tengo aquí escrito para que ustedes los escriban, evalúen si lo tienen en su país. Es recomendación de la Dreyer. Los que liberan cloro están el Brulin, Clorox y Clorcep.
el que libera oxígeno, descogen líquido, oxigen líquido y dismosón. Y de los cuaternarios hay muchísimos, una lista muy larga. El que aparece más como recomendación de la Dreyer es uno que se llama Surfasafe Premium y Neodicher Mediclean Forte. Es la recomendación que tienen ellos para la limpieza, desinfección y posteriormente la esterilización del equipo. Y tienen el tiempo recomendado para esto. Entonces, esto era lo que les tenía para hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo. Y mientras la hacen, les cuento que empezamos ya con las capacitaciones presenciales. Estamos felices por eso. El licenciado Márquez estará 14 y 15 de noviembre en Mendoza, Argentina. Estamos planificando para el próximo año Ecuador. Esperemos Dios mediante que tengamos la oportunidad de también estar en Ecuador con capacitaciones presenciales. Ya la próxima semana estaremos conectados ambos en un live hablando de la programación que tenemos para el curso de Argentina. Ya los cupos presenciales están casi agotados para la capacidad del primer auditorio. Los cupos online, porque en esta oportunidad tenemos modalidad híbrida, él va a estar presencial, pero también vamos a estar transmitiendo por Zoom. Así que las personas de otros países que quieran ingresar al curso, las inscripciones están abiertas. Esas inscripciones también están bien acogidas. Ya la gente empezó a inscribirse, solamente tenemos 100 cupos, así que no se vaya a quedar sin su cupo. Recuerden que se los dije a tiempo. Con una semana de publicación, ya los cupos presenciales están casi agotados. Eso es un éxito, de verdad que sí. Y estamos muy contentos por eso. Bueno, no hay ninguna pregunta. El hipoclorito de sodio es corrector. ¿Es correcto usar como desinfectante? Sí. Sí, pero ya cuando la incubadora, ya cuando el recién nacido egresó. Para la desinfección sí está recomendado. Recuerden que les acabo de decir agentes que liberen cloro. Y hay un porcentaje específico según lo que ustedes tengan en su país. Nosotros tuvimos incubadoras Medic. Pues yo ni en la clínica tenía Giraffe, una clínica privada. Yo siempre trabajé en institución pública, menos recursos, menos tecnología. Y utilizábamos, hacíamos un barrido con jabón, se desarmaba toda la incubadora, un barrido con jabón, el que tuviésemos a mano, que ya últimamente lo comprábamos nosotros mismos. Hacíamos, como decimos en Venezuela, una vaca, cada quien pone un poquito. Y comprábamos jabón y cloro para hacer el proceso de limpieza. La desinfección se hacía con cloro, hipoclorito. Y la verdad, pues decirles que había contaminación por mala limpieza del equipo, siempre y cuando se haga un buen arrastre en el lavado, que sería el proceso de limpieza, se haga una buena desinfección y se utilice un agente enzimático para la esterilización, nada de esto debe ocurrir. Laura Rocío, nos puedes mandar un mensaje al privado y entonces te mandamos toda la información del curso. Y para todos los que están interesados, nos mandan un mensaje al privado y gustosamente les estaremos respondiendo. Para que tengan todo, tengan programa, horarios, el afiche del curso para que nos ayuden a compartirlo y todo lo que tiene que ver con los pagos. Y recuérdense de algo, cuando se retiren del live, regálenme, si les gustó todo lo que conversé hasta el momento, me dejan un corazoncito así de grande como el mío y este amor que tenemos por nuestra profesión y por hacer las cosas bien. Y bueno, la próxima semana nos vemos con otro tema. Si tienen alguna pregunta, nos las pueden hacer.
la compartimos para que todos nuestros colegas que nos siguen, que nos leen, que nos apoyan, que intervienen en los posts que nosotros publicamos, ustedes no se imaginan lo importante que es eso para nosotros, no para crecer en número, porque la verdad eso no nos importa ni a yo ni a mí, nos importa crecer nosotros en docencia para seguirle dando a ustedes lo que merecen, el cambio de la neonatología actual. Llevarles ese cambio que necesitamos a unos costos muy módicos, porque el equipo de trabajo debe recibir su pago. Eso lo saben ustedes. Y nosotros los apoyamos con muchísimo gusto cuando nos piden apoyo en cualquier sociedad. El martes estaré en Perú hablando de antibióticos en neonatología. Ese es otro tema que me encanta, todo lo que tiene que ver con farmacología. Entonces, nos dejan la pregunta, nosotros la pasamos al feed para que ustedes respondan y después podemos hacer un live y conversamos un rato y ustedes me hacen todas las preguntas. Ustedes no aprovechan el tiempo, no aprovechan la oportunidad de que nos tienen aquí y pueden resolver muchas cosas que tal vez no haya nadie que se las explique en su institución. Gracias por transmitir sus conocimientos. Para los que amamos la neo es lo máximo. Saludos desde Paraguay. Gracias. Gracias, doctor Emilio. Bueno, ahora sí, tengo mucho rato despidiéndome y aquí sigo. Ahora sí llegó el momento de irme. Entonces, cualquier cosa, ya saben dónde conseguirnos. Recuérdense de dejarme mi corazón. Chao.